Hay una especie de veneno invisible que se esparce en silencio entre las conversaciones, las sonrisas y los abrazos. No tiene olor, no tiene sabor, pero te roba la paz, la confianza y, a veces, años de vida. No se encuentra en la naturaleza, se esconde en las personas. Tal vez lo has sentido, esa intuición que te susurra que algo no cuadra, que detrás de una mirada amable se oculta una intención torcida. Ese instante en que el alma percibe lo que la razón no puede explicar. Porque no todos los enemigos gritan, algunos te aplauden. Pero ¿y si existiera una forma de ver más allá de las máscaras? Una manera precisa de desenmascarar a quienes juegan con tu mente, con tus emociones, con tu destino. Hoy vas a entrar en el territorio de un maestro del juego humano. Un hombre que entendió que la traición no nace del odio, sino del interés. Y que, si aprendes a leer entre líneas, puedes detectar a una persona falsa, en minutos. Prepárate. No vas a volver a ver a nadie igual. Primera llave, el espejo del poder. En la Italia del Renacimiento, las ciudades eran campos de batalla sin trincheras visibles. Los venenos no se servían en copas, sino en palabras, las puñaladas no se daban en la espalda, sino con sonrisas. Y en medio de ese juego de máscaras, un hombre observaba, con la precisión de un cirujano y la frialdad de un estratega. Este hombre comprendió una verdad brutal: la mayoría de las personas no son lo que aparentan. No por maldad, necesariamente, sino por conveniencia. Aprendió que el disfraz no es una excepción, es la regla. Que todos usan máscaras, y que la diferencia entre el sabio y el ingenuo es que el primero lo sabe y actúa en consecuencia. ¿Y cómo lo descubrió? No desde una torre de marfil, sino al servicio de la política más despiadada. Su vida estuvo marcada por traiciones, destierros y alianzas frágiles. Cada palabra que escribió fue forjada en el fuego de la experiencia. No hablaba desde la teoría. Hablaba desde la cicatriz. Uno de sus principios más temidos era este: los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, porque todos pueden ver, pero pocos entienden lo que ven. Una frase que desmantela el teatro social. Porque en ese escenario, lo que importa no es quién eres, sino lo que pareces ser. ¿Y qué implica eso para ti, hoy? Que si no aprendes a ver más allá del papel que alguien interpreta, terminarás siendo víctima de su guión. Te usarán como utilería. Aplaudirás a quien te desprecia. Confiarás en quien ya decidió cuándo y cómo apuñalarte. La primera clave para detectar a una persona falsa, según este maestro del realismo político, es simple pero implacable: observa cómo actúa cuando no necesita nada de ti. Mientras las luces están encendidas, todos sonríen. Pero el verdadero rostro aparece cuando no hay provecho en juego. Cuando no estás en posición de poder. Ahí es donde se revela el alma. Quien es genuino, es congruente. Quien es falso, se diluye, se vuelve ausente, o peor, se muestra indiferente. El falso te adula en público y te ignora en privado. Te promete cuando está abajo y te traiciona cuando sube. Su interés no está en ti, sino en lo que representas en su tablero. El pensador de Florencia lo sabía: el poder es el espejo más brutal. No transforma a las personas, las revela. Y aquí nace el primer principio de defensa: no juzgues a nadie por cómo te trata cuando te necesita, sino por cómo te trata cuando cree que no te necesita en absoluto. Porque ahí, en esa aparente indiferencia, se encuentra la verdad desnuda. El resto es puro maquillaje. Segunda llave, el arte de la contradicción invisible. Hay una forma de mentira más peligrosa que la calumnia abierta: la contradicción suave, sutil, casi imperceptible. No es un grito de traición. Es una disonancia entre el discurso y el comportamiento que pocos detectan porque está disfrazada de humanidad. Maquiavelo, con su mirada de lince y su paciencia de ajedrecista, detectaba estas fallas no en lo que las personas decían, sino en cómo vivían lo que decían. Y aquí se encuentra la segunda clave para detectar a una persona falsa: escucha sus palabras, pero estudia sus decisiones. Porque las palabras son baratas. Se prestan. Se copian. Se repiten. Pero las decisiones son la verdadera firma de un alma.
Este maestro del pensamiento estratégico advertía que muchos líderes hablaban de honor y justicia, pero gobernaban con miedo y traición. Decían amar la república, mientras vendían sus principios por oro o por poder. La contradicción no estaba en sus discursos, estaba en sus actos. Y tú, hoy, no vives en una corte renacentista. Vives en una red de interacciones digitales, sociales, laborales, pero el juego sigue siendo el mismo. Personas que dicen valorar la lealtad, pero desaparecen cuando más las necesitas. Que predican la empatía, pero te usan como trampolín emocional. Que hablan de amor, pero solo si pueden controlarte. No se trata de exigir perfección. Todos fallamos. Maquiavelo no pedía santos. Pedía consistencia. Una persona puede equivocarse y seguir siendo honesta, pero cuando su patrón es la incoherencia, no estás frente a un error. Estás frente a una estrategia. El alma falsa no siempre miente con la boca. A veces miente con la omisión. Con la excusa constante. Con la manera en que convierte sus fallas en culpa tuya. Porque el falso no busca justicia. Busca justificación. Y en eso, hay un símbolo poderoso, el espejo roto. Así describía el florentino a los falsos virtuosos. Porque proyectan una imagen noble, pero si la miras de cerca, está quebrada. Cada fragmento refleja algo distinto. Nada encaja. Nada se sostiene. Ahí nace tu segunda defensa, desconfía de quien predica alto, pero actúa bajo. De quien proclama valores, pero no los vive. De quien exige respeto, pero no lo practica. Maquiavelo no proponía paranoia, proponía lucidez. Porque en un mundo donde las palabras han perdido peso, observar los actos se vuelve una forma de protección. Y de poder. Tercera llave, el silencio como delator. Hay un momento más revelador que cualquier discurso, más brutal que cualquier traición, el instante en que alguien guarda silencio cuando debería hablar. Maquiavelo, en su estudio implacable del alma humana, entendió que el silencio no siempre es prudencia. A veces, es cálculo. Es protección del propio interés. Es complicidad con lo injusto. Porque el silencio, cuando el mundo arde, también es una elección. Y quien elige callar frente al dolor ajeno, frente a la injusticia, frente a la verdad que lo compromete, ya ha tomado partido. La tercera clave para identificar a una persona falsa no está en lo que dice, sino en lo que no dice. En política, decía el pensador florentino, los silencios eran más elocuentes que los discursos. Un aliado que no defiende tu nombre en una sala ausente, es un enemigo que simplemente no ha tenido oportunidad de apuñalarte. Un consejero que calla ante la corrupción, es ya parte de ella. Un supuesto amigo que no alza la voz cuando te difaman, ha elegido su bando. Este principio se aplica en todos los escenarios humanos, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. ¿Dónde están cuando los necesitas? ¿Dónde está su voz cuando la injusticia golpea tu puerta? El falso se oculta tras la máscara del yo no me meto, del no es mi problema, del mejor no opino. Pero detrás de cada una de esas frases, hay una decisión. Porque la neutralidad en contextos de daño no es neutral. Es complicidad. Y Maquiavelo lo sabía. Observaba a los grandes hombres y mujeres del poder no por sus palabras públicas, sino por sus silencios estratégicos. Y comprendía que la verdadera lealtad no se prueba en los brindis, se prueba en los incendios. Hoy, el escenario ha cambiado, pero el principio permanece. Si alguien desaparece emocionalmente cuando necesitas apoyo, si se silencia cuando estás siendo atacado, si esquiva la verdad por miedo a incomodar, no estás frente a una persona prudente. Estás frente a una persona que te sacrificaría por conveniencia sin pestañear. Aquí nace la tercera defensa, escucha el silencio. Lee la omisión. Interpreta la ausencia. Porque muchas veces, lo que no se dice grita más fuerte que 1000 palabras falsas. El alma verdadera no teme ensuciarse las manos por quienes ama. No se esconde en la neutralidad. No observa desde las sombras. Porque quien te respeta, te defiende incluso cuando tú no estás presente. Y quien calla, ha elegido su comodidad sobre tu verdad. Cuarta llave, el camaleón emocional.
Entre los muchos disfraces que habitan en el teatro social, hay uno especialmente peligroso, el del camaleón emocional. Ese ser que adapta su tono, su discurso, su moral, al entorno que lo rodea. No por sabiduría, sino por conveniencia. No para armonizar, sino para manipular. Maquiavelo, en su estudio de los poderosos, identificó un patrón que se repite tanto en cortes renacentistas como en oficinas modernas o redes sociales, el individuo que cambia de piel para sobrevivir, pero que, en ese cambio, pierde su alma. La cuarta clave para detectar a una persona falsa es esta: observa si su personalidad cambia radicalmente según con quién está. El alma auténtica es coherente. Puede adaptarse, sí, pero no traiciona su esencia. Puede conversar con el sabio y con el necio, pero no se convierte en uno ni en otro. El falso, en cambio, no tiene centro. Es lo que convenga. Habla mal de ti con otros y bien contigo. Defiende lo contrario de lo que pensaba ayer. Aplaude una idea y la critica en otra sala. Es un reflejo, no una presencia. Un eco, no una voz. Maquiavelo escribía que muchos líderes eran como actores en una obra improvisada, cambiando de máscara según el público. Su advertencia era clara: el que quiere agradar a todos, termina sirviendo a nadie. Y quien sirve a nadie, solo se sirve a sí mismo. Este camaleón emocional es difícil de detectar porque suele ser encantador. Empático en apariencia. Amable en exceso. Dice lo que quieres escuchar, nunca lo que necesitas. Pero si prestas atención, verás las costuras. Sus opiniones no tienen raíz. Sus lealtades no duran. Sus promesas no sobreviven al primer viento de cambio. El falso no construye vínculos, los alquila. Y cuando ya no le sirves, no solo se va. A veces, te culpa por su partida. La defensa ante este tipo de alma hueca es contundente: observa si la persona mantiene sus principios incluso cuando le son incómodos. Si es la misma contigo y con otros. Si defiende la verdad, incluso cuando esa verdad lo incomoda. Porque el que cambia su piel con cada estación, no lo hace por evolución. Lo hace por estrategia. Y tú no necesitas estrategas emocionales en tu vida, necesitas almas sólidas. Maquiavelo no condenaba el arte de adaptarse. Pero diferenciaba al estratega que busca el bien común, del oportunista que busca solo el suyo. Y esa línea, aunque delgada, se vuelve evidente con el tiempo. Recuerda esto: el camaleón no es un símbolo de sabiduría. Es un símbolo de sobrevivencia. Y quien solo sobrevive, no sabe amar. Solo sabe usar. Quinta llave: la danza final del simulacro. Llegamos al umbral más inquietante. No porque revele algo externo, sino porque nos obliga a mirar hacia adentro. Hasta aquí hemos desenmascarado a los actores del engaño, sus palabras disfrazadas, sus miradas estudiadas, sus alianzas por interés. Pero hay una trampa aún más peligrosa, y Maquiavelo la conocía bien. La trampa de creer que la falsedad siempre vive afuera, y no también en nosotros. Porque, si somos honestos, ¿cuántas veces hemos sido nosotros mismos el rostro que sonríe por obligación? ¿Cuántas veces dijimos lo que no creíamos, hicimos lo que no queríamos, o callamos por miedo a perder aprobación? La falsedad más difícil de detectar no es la del otro, es la nuestra. Esa que se disfraza de diplomacia, pero es cobardía. Que se oculta bajo la máscara de la empatía, pero en realidad es deseo de ser aceptado a toda costa. Maquiavelo, pese a ser temido por su crudeza, no era cínico. Era profundamente lúcido. No nos invitaba a desconfiar del mundo para vivir en paranoia, sino a despertar del autoengaño. Su verdadera propuesta era una revolución interna: convertirnos en observadores despiertos, en estrategas conscientes de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros vínculos. El verdadero poder no está en manipular al otro. Está en no dejarse manipular. Y eso exige coraje. Porque ver la verdad duele. Duele descubrir que la persona que amabas solo amaba lo que le dabas. Duele entender que alguien que parecía protegerte en realidad te usaba como escudo. Duele mirar al espejo y reconocer que tú también has jugado roles que no te pertenecían. Pero ese dolor es sagrado.
porque es el principio del despertar. Maquiavelo no fue solo un teórico del poder. Fue un cartógrafo del alma humana. Y en sus mapas, el territorio más peligroso no era la guerra externa, era el teatro interno. Ese lugar donde justificamos lo injustificable. Donde confundimos conveniencia con virtud. Donde dejamos de ser dueños de nuestra voz. Hoy, más que nunca, el mundo necesita menos máscaras y más verdad. Menos simulacro y más integridad. No porque sea fácil, sino porque es urgente. Porque si no aprendemos a detectar la falsedad en los demás y en nosotros mismos, viviremos a merced del juego de otros. Seremos peones, no jugadores. Sombras, no presencia. Y tú no viniste al mundo para actuar un guión ajeno. Viniste para encarnar tu verdad. Para convertirte en alguien que no necesita máscaras. Que no se adapta por miedo, sino que elige desde la conciencia. Que no traiciona para avanzar, sino que se transforma para trascender. La quinta y última defensa no se aprende, se conquista, haz de tu vida un espejo claro. Porque solo quien vive con verdad, puede ver con claridad. Y ahí, cuando el teatro se derrumba y las máscaras caen, queda solo una cosa de pie, la libertad interior. Esa que nadie puede falsificar. Esa que Maquiavelo intuyó, y que ahora, te toca a ti defender. Si este mensaje te hizo sentido, compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.